Muy buen domingo, excelente día. Hoy es el Día del Padre y queremos festejarlo. Qué bueno que te enganchaste con nosotros, que te conectaste. Queremos buscar dirección de Dios para los padres, especialmente en el día de hoy. Así que te pido que te conectes ahí, que no solo estés conectado virtualmente, sino espiritualmente. Que podamos festejar a Dios, que podamos celebrar y adorarlo como su novia, como su iglesia que somos. Él es digno de adoración. En este tiempo venimos hablando el último domingo de que Él es nuestro Padre Celestial. ¿Qué mejor ejemplo de Padre que nuestro Padre Celestial? Así que hoy va a haber una palabra rica para los padres en cuanto a cómo debemos llevar este hermoso regalo de la paternidad. Pero sobre todo queremos ponernos de acuerdo y eso es lo que te estoy invitando a que te puedas conectar con el Espíritu Santo, que puedas buscar su dirección y que juntos podamos adorar a nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, Catedral, te saludo en esta mañana, que el Señor te bendiga y te animo a que te unas con nosotros en esta mañana para adorar a nuestro Dios, a nuestro Padre. Vamos. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció.
Decimos que ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. ¡Ey! Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Así es, Señor, tú nos has rescatado. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Así es, Jesús. Te adoramos en esta mañana y nos gozamos en ti. Amén. Nos alegramos en tu victoria, nos alegramos, Señor, en tu salvación. Vamos. Si podés moverte ahí en tu casa, te animo a que lo hagas. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en esa cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. ¡Wow! Así es, somos libres. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en esa cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy.
siente ahí a donde estás, en su presencia. ¡Vamos! Él nos da las fuerzas para seguir adelante, así que te animo a que puedas creerle a Él, que puedas desarrollar tu fe cada día en la persona de Jesús. Y vamos a declararlo a través de esta canción. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que siento. ¡Hey! Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Por la fuerza que me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, decláralo con fe. No viviré por lo que siento, porque yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos a declararlo. Creo en ti. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Una vez más. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Por ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti,
Amén, así es. Estamos próximos, muy próximos a comenzar la campaña. Ya el 1 de julio comenzamos a leer el material, pero el próximo domingo, 27 de junio, comenzamos con esta extraordinaria campaña, Una Fe Audaz. Y te recuerdo, muy pero muy importante, el próximo domingo, 27 de junio, a las 11 de la mañana, nos reunimos en este lugar, en el templo, en la casa de Dios, para adorarlos juntos, presencialmente. Abrimos nuevamente las puertas del templo. La iglesia nunca cerró, pero hemos estado con el templo cerrado, sin posibilidad de que vos vengas. Así que te invito, es importantísimo que el próximo domingo a las 11 horas en Garay 1330, Garay Dorbiní, barrio Bellavista, tal vez nunca viniste, esta es tu oportunidad para venir a visitar esta amada casa. Queremos conocerte, queremos saludarte y si ya sos parte de esta familia de Catedral, ya te conocemos, cómo te extrañamos, qué ganas de verte tenemos. Así que recordá, el próximo domingo, 27 de junio, 11 de la mañana, no te tenés que anotar, no tenés que inscribirte en nada en particular, sino venir, te queremos recibir, no te vamos a poder abrazar ni dar besos, pero en la medida que podamos te queremos saludar y queremos estar juntos. Hay algo extraordinario en el estar juntos, es bíblico el estar juntos y por eso queremos comenzar esta campaña con todo lo que podemos y principalmente estando juntos. Si Dios quiere, durante todos los domingos de la campaña vamos a hacerlo presencial. Oramos para que no nos vuelvan a cerrar el templo, pero este domingo tenemos que celebrar, tenemos que festejar que el templo va a estar nuevamente abierto. Así que ya tenés una cita. Vení, vamos a impartir una palabra de lanzamiento de la campaña. Y si no entendés esto de campaña, te cuento que durante 40 días, a partir del 1 de julio, va a haber un material con el que vamos a estar leyendo y aprendiendo a tener, a desarrollar, a expandir nuestra fe, una fe audaz. Y lo importante para que puedas estar en la campaña es necesario que estés en un grupo de crecimiento. Si hasta ahora no estás y podés escribirnos, ya hacelo, y si no, el próximo domingo, cuando vengas presencialmente a este lugar, te vamos a asignar un grupo de crecimiento, que es un lugar donde nos juntamos de menos personas, donde estamos más cercanos y donde juntos aprendemos, donde compartimos, donde nos enseñamos, donde charlamos, donde oramos y donde vamos a desarrollar esto que venimos hablando de una fe audaz. Domingos siempre hablamos sobre un principio de administración, un principio para el éxito, un principio para llevar bíblico, obviamente, para implementarlo o aplicarlo en nuestras vidas. Y durante todo el mes de junio venimos hablando sobre principios para la eternidad. Es decir, empezar a tomar hábitos, principios, aplicarlos aquí en la tierra para estar preparados para cuando vivamos en la eternidad. Allá la obra va a estar terminada. El domingo pasado hablábamos de que tu vida y mi vida es una obra de arte. Que estamos en el proceso que el Espíritu Santo está cincelando, así como Miguel Ángel hacía unas obras extraordinarias. Estamos en ese proceso. Cuando lleguemos al cielo, su obra estará terminada. Pero mientras tanto tenemos que trabajar. Y hoy te quiero hablar de un evangelio completo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24 dice así: mas para los llamados, así judíos como griegos, es decir, todos, absolutamente todos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Muchas veces nos centramos exclusivamente en la primera parte, en el poder de Dios, que Cristo es poder de Dios, pero Cristo también es sabiduría de Dios. Muchas veces no tenemos problema en buscar el poder de Jesucristo. Lo buscamos en un milagro, lo buscamos ante una necesidad, constantemente buscamos y pedimos por el poder de Jesucristo, por el poder que Cristo es en Dios. Pero nos olvidamos de la sabiduría. Y las dos cosas no se chocan, no son una u otra. En realidad las dos son complementarias. Muchos de nosotros hemos recibido milagros de Dios. Hemos recibido el trabajo que andábamos pidiendo. Dios milagrosamente, aún en tiempo de pandemia, te dio el milagro de conseguir trabajo. Pero no tuviste la sabiduría para mantener ese trabajo.
Tal vez Dios te dio el milagro de recursos económicos, recursos materiales, pero no tuviste la sabiduría para administrarlos sabiamente, valga la redundancia, o correctamente, y se te fueron de las manos. O te endeudaste con esos recursos que Dios te había dado. Tal vez orabas y pedías por el milagro de tener un hijo. Y Dios te dio ese milagro, pero no tenías la sabiduría para hacer de ese hijo un hombre y una mujer acorde al corazón de Dios. Tal vez Dios te dio el milagro de poder conseguir de encontrar tu compañero, tu compañera y casarte con esa persona. Pero no tuviste la sabiduría para tener un matrimonio sano, para llevar un matrimonio según el corazón y el diseño de Dios. Y hoy tal vez ese matrimonio se rompió. Debemos poner el mismo énfasis en el poder de Dios como en su sabiduría. Porque en Cristo están ambas disponibles para nosotros, tanto el poder como la sabiduría. Muchas veces rogamos a Dios por un milagro económico, pero nunca rogamos por la sabiduría para administrar lo que hoy ya nos dio. Y domingo a domingo siempre tratamos de enseñar principios bíblicos de administración precisamente para que adoptes y adquieras la sabiduría que la obtenemos en Jesucristo para poder administrar correctamente lo que Él ya te dio. Necesitamos, junto con las noches de poder, hacer noches de sabiduría. Y junto con las campañas de milagro, también campañas de conocimiento. A la hora de evangelizar también debemos tenerlo en cuenta, ya que muchos en este tiempo no necesitan milagros, sino sabiduría para vivir. Hoy hay muchos que están perdidos, tal vez aún económicamente están bien, tienen una familia hasta, podríamos decir, bien constituida, bien formada, son personas que han estudiado, pero en el día a día se encuentran perdidas, sin razón de ir. Esas personas necesitan sabiduría de Dios. No vivas en un evangelio parcial, no vivamos solo con una parte de lo que hay para nosotros. Viví en el evangelio completo, en un evangelio de poder y de sabiduría. Porque como dice el versículo que leíamos, 1 Corintios 1:24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Déjame orar por sabiduría para tu vida. Creo que la única cosa que Dios promete que al que lo pida se lo da es precisamente sabiduría. Y tal vez hoy en tu vida te está faltando sabiduría para llevar adelante tu matrimonio, sabiduría para guiar a tus hijos, sabiduría para llevar adelante tu negocio o tu trabajo en este tiempo de crisis y de dificultad, tal vez sabiduría para administrar lo que Dios ya te dio, sabiduría para elegir entre opciones que parecen correctas, pero que no sabemos cuál tomar. Que realmente puedas tener la sabiduría de Dios para elegir según la voluntad de Él y no tu propia voluntad. Señor del cielo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque estoy convencido que vienen tiempos extraordinarios en estos 40 días de campaña, que nuestra fe va a ser extendida, atrevernos a más en una fe audaz. Pero Señor, ahora oro por sabiduría, para todo aquel que hoy dicen, yo necesito sabiduría. Me he centrado en los milagros, me he centrado en el poder de Jesucristo, en el poder de Dios, pero no en la sabiduría que Cristo es también en Dios. Ahora, Espíritu Santo, guía nuestra oración, guía nuestra vida, guía nuestras decisiones. Queremos ser sabios en nuestras decisiones, Dios. Por eso, como dice tu palabra, que aquel que te pida sabiduría, tú se la vas a dar. Confiando en esa palabra, Señor, pedimos sabiduría. Sabiduría para mis hermanos, para mis amigos que ahora están mirando esta transmisión. Dios, en el nombre de Jesús, danos la sabiduría que necesitamos para poder llevar adelante de una forma correcta nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio y sobre todo nuestras decisiones diarias en relación contigo. En tu santo, poderoso y hermoso nombre, Jesús. Amén y amén.
El Padre me ama tanto, tanto, que soy atraído con cuerdas de amor. Su gracia me cubre, su paz me sustenta, ya no temeré. Hoy descanso en su amor. Te invito a que puedas en esta mañana descansar en el amor de nuestro Padre Celestial. Que puedas cantar este coro junto conmigo y creer que nuestro Padre nos ama. El Padre me ama tanto, tanto, soy atraído con cuerdas de amor. Su gracia me cubre, su paz me sustenta, ya no temeré. Hoy descanso en su amor. Así es, Jesús, descansamos en ti. Decilo una vez más. El Padre me ama tanto, tanto, que soy atraído con cuerdas de amor. Su gracia me cubre, su paz me sustenta, ya no temeré. El Padre me ama tanto, tanto, que soy atraído con cuerdas de amor. Su gracia me cubre, su paz me sustenta, ya no temeré. Hoy descanso en su amor, ya no temeré. Oh no, en ti creeré, en ti confiaré, en ti descansaré. Señor, en ti creeré, en ti confiaré, en ti descansaré. Señor, decláralo, en ti creeré, en ti confiaré, en ti descansaré, descansaré. Señor, solo en ti creeré, solo en ti confiaré, en ti descansaré, en ti descansaré, en ti creeré, en ti confiaré, en ti descansaré. Señor, hoy descanso en tu amor. Jesús, hoy descanso en tu amor. Descansamos en tu amor, Señor. Tu amor de Padre. Con amor eterno nos has amado, Señor. Con amor eterno nos has amado. Descanso en tu amor, descanso en tu amor, descansa en su amor, descansa en el amor del Padre.
bendición. Descansa en mi amor, descansa en mi amor, descansa en mi amor. Yo descanso en ti y en ti creeré y en ti confiaré, en ti descansaré. Señor, en ti creeré, en ti confiaré, en ti descansaré. Señor, descanso en tu descanso en tu amor. Tus cuerdas de amor, Señor, derrama sobre mí. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es, Jesús. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy, lo declaramos. Puedo ver con claridad mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta.
amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Decirle una vez más, de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Lo creemos, Jesús. Muy feliz Día del Padre. Otra vez te recuerdo y te felicito y te saludo en este hermoso y especial Día del Padre. Qué bueno que nuestra principal imagen y modelo es precisamente nuestro Padre Celestial. Durante estos 2 domingos pasados veníamos hablando de distintas características que nuestro Padre Celestial tiene. Te invito que si no la escuchaste o si las escuchaste las puedas volver a repasar, puedas tomar nota, prestar atención a cada detalle, puedas conocer de forma íntima y cercana a ese Padre Celestial. Y qué mejor poder aprovechar el próximo domingo, 27 de junio, para estar juntos en este lugar. Te lo vuelvo a recordar porque realmente es muy importante. Próximo domingo, 27 de junio, 11 de la mañana, no tenés que anotarte, no tenés que entrar en ningún lado, ni sacar turno, ni nada por el estilo. Vamos a cumplir con todos los cuidados del caso, vamos a guardar distanciamiento, vamos a usar alcohol en gel, pero es importante que estemos juntos en este lugar. Así que te invito que te acerques al templo, Garay 1330, Garay Dorbiní, Barrio Bellavista, y queremos recibirte en casa. Queremos celebrar a nuestro Padre Celestial. Queremos adorarle, venir a entregarle en este lugar, en su casa, adoración a Él. Que realmente podamos hacerlo juntos. En tu casa podés adorarlo, en tu casa podés buscarlo, Él puede sentirse adorado y agasajado también en tu casa, pero Él nos manda a estar juntos. No solo virtualmente, sino físicamente. Por eso es importante que puedas venir con nosotros. El próximo domingo vamos a celebrar otra vez el estar juntos. Es una alegría para nosotros y queremos compartirla con vos. Y qué bueno que hoy podamos, como le decía al principio, hace un ratito, poder festejar el Día del Padre. Si bien alguno puede apelar de que es un día comercial, que está inventado para poder vender más, hacer regalos, pero qué bueno que está aprovechar este tiempo para reconocer a esos hombres que han decidido hacerse cargo. Esos hombres que han decidido ocupar el rol que tienen que ocupar. Esos hombres que están ansiosos de poder ser los padres que sus hijos necesitan. Ser el esposo que su esposa necesita. Una de mis oraciones cada noche es: Señor, haz de mí el esposo que Cintia necesita. Haz de mí el padre que mis 2 hijos necesitan. Quiero ser el padre y el esposo que a vos te agrada. Y hoy quiero dedicar este tiempo a hablar a los padres y a las madres, porque esto que voy a hablar hoy sirve para los dos. Va enfocado especialmente a los padres por ser el Día del Padre, pero en realidad es para los dos. Así que mamá, toma nota, y si te toca hacer las 2 cosas, papá y mamá, o los hombres que le toca también ser papá y mamá, cuánto más poder aprovechar esta enseñanza del día de hoy. El título de la predicación, ya te lo tiro de entrada, es Papá, el primer influencer. Me gustó el título y me gustó la predicación. Hoy es una palabra muy de moda, muy famosa, muy conocida. Yo recuerdo que cuando yo era chico
como niños soñábamos ser cuando éramos grandes astronautas. Yo quería ser astronauta, de hecho averigüé, pero cuando ya tenía que entrar a ser aviador y eso ya no me gustó. Pero quería ser astronauta, otros querían ser veterinarios, veterinarias, doctores, policías. Mi esposa quería ser cajera de cooperativa porque creía que todo lo que la cajera cobraba, esa plata era para ella. Después entendió que en realidad era de la cooperativa, así que ya no era mucho negocio. Pero hoy muchos de los niños y preadolescentes quieren ser influencer, quieren ser youtuber, quieren ser instagramer, tiktoker, gamer, dedicar su vida a jugar y transmitir vía online cómo juegan partidas de videojuegos y vivir de eso. Poder hacer videos, llegar a muchas personas y volverse millonarios, como hay algunos que lo hacen hoy en día. Como aquellos que quieren ser futbolistas y piensan que todos los futbolistas se vuelven millonarios. En realidad hay un grupo muy pequeño que hace mucho dinero con eso. Pero me sorprende, me acuerdo, mi sobrino era un fanático que él quería ser youtuber y quería dedicarse a jugar a los videojuegos. Tal vez lo haga, no sé, Dios dirá. Pero él quería poder transmitir y llegar a muchos. Aunque no te des cuenta, hoy hay influencers que están esculpiendo, es decir, dando forma al carácter, a la personalidad, a la manera de pensar de tus hijos. Seas consciente o no seas inconsciente, hay personas que tal vez están cerca o a millones de kilómetros de tu casa, pero que hoy están influenciando a tus hijos. Y están marcando la forma de pensar de tus hijos. Hace un par de años, hace no mucho, se comenzó a hablar del tema del aborto y había muchas, sobre todo adolescentes, que estaban en contra del aborto, pero no tenían fundamento, o a favor, perdón, del aborto, pero no tenían fundamento de por qué estaban a favor del aborto. Simplemente se vestían de verde, cantaban ciertas canciones, pero en realidad era porque repetían lo que un influencer o alguien que ellas seguían o admiraban les decía que hacía, que ellas tenían derecho a poder abortar. Hoy lo que forja la convicción en tu hijo son en gran medida los influencers. Aunque no seas consciente, aunque no tengas idea, aunque lo menosprecies, aunque lo minimices, así sucede. Y tenemos que ser conscientes que aunque tratemos de cuidarlos, porque son muy pequeños, de alejarlos de las redes sociales, mientras son niños, porque como son muy chicos no podés tener tu celular, aunque hoy lo tienen cada vez más pequeños, no podés tener tu computadora, o si usás la compu, la usás con papá al lado. O yo tengo tus claves, esa es una muy buena práctica. Tarde o temprano es inevitable que ellos van a vincularse en las redes sociales. Con personas que van a estar tal vez en el otro lado del mundo, que tienen otra forma de pensar totalmente a los tuyos. Pero es decir, que ellos se van a vincular con influencers. De mayor o menor medida, pero se van a vincular. Por eso nosotros debemos ser esos influencers. Te quiero dar dos definiciones. Primero, definición de influencia. Influencia, la definición es poder de una persona o cosa para determinar, presta atención, para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Hace 2 campañas atrás, hace 2 años, 2019, cuando hicimos nuestra primera campaña, hablábamos de transformados, se llamaba la campaña, y hablaba de que debíamos no amoldarnos a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y qué casualidad que justo la definición de influencia es poder, es decir, la capacidad que una persona o una cosa tienen para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Y el influencer es la persona que destaca en una red social. Te puedo asegurar que hay más redes sociales de las que vos conoces. Si hoy pones redes sociales populares o nuevas, las 10 más populares, estoy seguro que ni siquiera la habías escuchado hablar. Persona, dice el influencer, es la persona que destaca en una red social o en otro canal de comunicación y expresa opiniones. No quiere decir que tengan fundamento científico, que tengan fundamento bíblico, simplemente expresan opiniones sobre un tema concreto
que ejercen una gran influencia sobre muchas personas que la conocen. Hoy son más conocidos influencers que cantantes de música, que una banda famosa. Hoy la gente va a estadios, ahora con la pandemia no se puede, pero antes de la pandemia la gente iba a estadios, llenaba lugares enormes, copaba los aeropuertos porque un influencer llegaba. No hacía nada más que saludar o decir algunas cosas que lo mismo que hacía en el video. No cantan, no bailan, no tienen grandes talentos musicales, pero llenan. La gente, los adolescentes y los niños se apasionan por ellos. La respuesta a estas influencias es que vos y yo seamos los primeros influencers de nuestros hijos. Que los primeros que afecten, que transformen su manera de actuar y de pensar, seas vos con tus hijos y yo con mis hijos. No estoy diciendo ahora que nos tenemos que abrir un canal de YouTube o de Instagram o de TikTok o tener un canal que tal vez ni lo escuchaste, pero Twitch o Discord, que son los que más se utilizan para aquellos que transmiten sus partidas online de videojuegos como Fortnite o algún otro, sino que debemos ser nosotros los primeros en influenciar a nuestros hijos. No por medios electrónicos, no por medios virtuales, no por canales de YouTube o lo que sea, sino en casa, directamente. Lo más cercano sos vos a tus hijos y soy yo a mis hijos. Es mi esposa a mis hijos. Debemos ser los primeros influencers, los que más afecten y transformen para bien, eso espero, su manera de actuar y de pensar. Hay un pasaje que es Mateo capítulo 28, versículo 19, conocido como la gran comisión o el gran mandamiento. Dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como decía recién, este pasaje se conoce como la gran comisión y literalmente trata de influencia. Dice, vayan y hagan discípulos, es decir, cambien esa manera de pensar. Jesús influyó, transformó nuestras vidas. Él fue el mayor influencer de la historia, que afectó a millones y millones con su forma de transmitir, con su forma de opinar, con su forma de predicar, de hablar. No hubo nadie en la historia, ni la va a haber, que va a afectar de semejante manera la forma de actuar y de pensar de las personas como lo hizo Jesucristo. Por eso nosotros debemos movilizarnos de la misma manera que Jesús lo hizo con las demás personas. Este mandamiento de influenciar al mundo es claro. Vayan y hagan discípulos. No es una sugerencia, es una orden que demanda nuestra acción y reacción nuestra. Pero te quiero preguntar, ¿alguna vez tomaste este mandamiento, esta ordenanza, la gran comisión, entendiendo que el primer lugar donde debes hacer discípulos es precisamente en tu casa? ¿Y es precisamente con tus hijos? Porque a veces soñamos con ir por el mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué placer es poder hacer discípulos de Dios en nuestros hijos y que vos mismo como padre puedas bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandamiento es también para que nosotros lo cumplamos precisamente en cada uno de nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestra familia. Porque debemos hacer de nuestros hijos discípulos de Dios, discípulos de Jesucristo. Que el Espíritu Santo sea su guía, su dirección. Que Él sea el que transforme su forma de pensar y de actuar, pero a través de vos, como papá y como mamá. Otro pasaje que te quiero leer hoy es Mateo, capítulo 19, versículo 14. Dice así: Jesús dijo, dejen a los niños, que los niños, vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. En un momento Jesús estaba descansando y muchos niños querían venir a saludarlo y los discípulos lo frenaron. Y cuando Jesús se dio cuenta, los retó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos
es de quienes son como ellos. Vos como papá, yo como papá, vos como mamá, tenés que facilitar, no solo dejar que los niños vengan a Jesús, sino facilitar y guiar a tus niños para que vayan a Jesucristo, para que ellos puedan ser discípulos de Jesús. Hoy más que nunca nuestros hijos están siendo atacados, están siendo influenciados y sí o sí van a ser influenciados por alguien. No está en discusión la influencia. Ellos van a recibir influencia de una u otra forma. Pueden ser de sus amigos, de sus maestros, por influencer, como venimos hablando, por sus hermanos, por sus padres, por Dios, por algún programa de televisión, por alguna canción, por algún estilo de música, por algún, aunque hoy se ha perdido un poco eso de las tribus urbanas que se hablaban. Algo sí o sí va a influenciar a tus hijos, como también te influencia a vos. Pero ellos en este tiempo están formando su carácter, están marcando la dirección. La Biblia dice que si enseñamos a nuestros hijos en las cosas de Dios, aun cuando sean grandes, no se van a apartar de ese camino. Pero para eso hoy de pequeños, de adolescentes, de jóvenes, mientras estén debajo del techo de tu casa, mientras vos seas la autoridad espiritual en ese lugar, importante, hay que ser la autoridad. No dejársela a otro y después enojarte porque tus hijos no te hacen caso. La influencia sobre tus hijos no está en discusión. Eso es inevitable. Ellos sí o sí van a ser influenciados por alguien o por algo. Eso no lo podés cambiar. Que van a recibir influencia no lo podés evitar ni lo podés cambiar. Lo que sí podés cambiar es por quién y por qué va a ser, o quién va a ser, su principal influencer. Qué mejor que pueda ser vos, Qué mejor que pueda ser esa imagen que ellos anhelen imitar. Que los niños de tu casa, los varones de tu casa, anhelen ser un día como vos, como padre, como esposo. Que las nenas de tu casa anhelen, mamá, un día ser tan buena mamá, tan buena esposa como lo sos vos. Yo anhelo que mis hijos sean mucho mejor que yo, pero que en su interior, en su corazón, haya un anhelo de que ellos puedan un día llegar a ser como vos. Y que a través de vos, en vez de ser una traba para poderte relacionar con nuestro Padre Celestial, vos seas la puerta, seas el camino que lleva a la verdadera puerta y al verdadero camino que es Jesucristo para conocer el Padre. Pero que vos no seas un tropiezo, sino que seas una buena influencia y un facilitador para que ellos puedan ser discípulos de Jesucristo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como padres? Porque está bueno que debemos ser influencer, está bueno que debemos ser el primer influencer, aquellos que más influencian sobre nuestros hijos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué enseñanza nos llevamos como papás? ¿Qué enseñanza nos llevamos como mamás para poder ser un padre y una madre a la imagen de Jesucristo? Un padre y una madre que nuestros hijos necesitan y que Dios espera de nosotros que seamos. Vos sabés que la mayoría de los padres se esfuerzan por ser buenos proveedores. Pero Dios quiere que vos seas mucho más que un buen proveedor de necesidades básicas en la vida física. Desea que también seas capaz de aportar el alimento espiritual que se requiere para llevar una vida correcta que produzca como resultado la vida eterna. Te lo digo de otra forma, no basta con que te mates laburando y que por laburar y anhelar dejarle una herencia económica a tus hijos, que está bueno que lo hagas, está bueno que te preocupes que a ellos no les falte nada, que no les falte alimento, que no les falte vestido, pero ¿sabes qué? Dios prometió que a sus hijos no les va a faltar ni el vestido ni el alimento. También te preocupes, o más que preocuparte, te ocupes de ser aquel que le dé el alimento espiritual. Si bien el Espíritu Santo es el que provee eso, que vos puedas ser el facilitador para que tus hijos vean en vos a alguien digno de imitar, que ama a Dios, que lo sigue, que lo adora constantemente y que pueda ser aquel que siembre esas semillas en tus hijos para que produzca una vida eterna, como resultado, vida eterna.
Deuteronomio, capítulo 5 al 7, capítulo 6, perdón, versículos 5 al 7. Deuteronomio 6, 5 al 7 dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente, transmíteselas a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es como un mapa de lo que los padres tenemos que hacer para que nuestros hijos se encaminen en las cosas del Señor y nunca, jamás se aparten de Él. Te lo vuelvo a leer. Deuteronomio, agendátelo, anotátelo por ahí, hacete un cuadrito, pegalo en tu casa, en tu trabajo, donde más los leas y léelo constantemente. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 5 al 7. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en tu corazón estas palabras, es decir, las palabras de Dios, la escritura de Dios, que hoy te mando. Incúlcaselas, enséñaselas, impartíselas, hacéselas memorizar, léeselas continuamente. Dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Si salís de tu casa y vas a la plaza con tus hijos, salís al supermercado, también seguí hablando de la palabra de Dios. Cuando te acuestes y cuando te levantes, es decir, en todo tiempo. Estés en tu casa, fuera de tu casa, te estés levantando, te estés acostando, constantemente inculcale las palabras de Dios a tus hijos y háblales de ellas. El versículo 5 nos indica que para poder enseñar eficazmente el camino de Dios a nuestros hijos debemos empezar por nosotros mismos y llegar a amar al Señor intensamente. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Otra versión dice, con todas tus mentes, con toda tu mente, en tus pensamientos, en tus decisiones. Y el versículo 6 y 7 dicen, estos versículos nos enseñan a transmitir esa palabra, la palabra de Dios, constantemente e incansablemente a nuestros hijos. ¿Y cómo podemos enseñarles esta palabra? Primero, como te decía, vos tenés que vivirla. Tenés que amar a Dios. Tenés que ser un apasionado por Dios y por su palabra. Y después, intensamente y constantemente, incansablemente, transmitírsela a tus hijos. Primero tenemos que entender que los hijos son un regalo de Dios. ¿Realmente estamos conscientes del gran tesoro que son nuestros hijos y del potencial que representan y del privilegio que te dio Dios de tener hijos? Él confió vidas en tus manos. El pastor que yo tenía en Paraná tenía una frase que solía repetir y que me quedó grabada en mi mente, la recuerdo siempre. Dios da los hijos, pero los buenos hijos los hacen los padres. Con la ayuda de Dios, obvio, pero los padres pueden destruir la vida de sus hijos o pueden influenciarlo de buena manera para que ellos sean hombres y mujeres según el corazón de Dios. Tenemos una oportunidad que no tiene precio al cultivar sed de Dios en nuestros hijos. El hogar es la influencia más poderosa para desarrollar el crecimiento positivo, emocional y espiritual en nuestros hijos. Debes cuidar esos tesoros que no tienen precio, son invaluables, sabiendo que en esa inversión de tiempo y energía cosecharás beneficios tremendos en tus hijos. Pero antes que todo, como decía el versículo 5 que leíamos recién en Deuteronomio capítulo 6, nosotros somos la primera imagen. Por eso lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos. Mucho de lo que los niños aprenden no es por lo que escuchan, sino por lo que ven. Ellos imitan y dicen que desde que nacen hasta los primeros 5 años, lo que ellos reciben, lo que ellos ven, lo que ellos asimilan, marcan, establecen el carácter
y la trayectoria durante todo el resto de su vida. El reflejo de su fe en Dios, de tu fe en Dios, es una imagen duradera que formará el concepto de Dios en tu hijo, en tu hija. Si ellos ven que vos lees la palabra, si ellos ven que vos orás, que amás a Dios, que los servís a Él, entonces naturalmente le va a salir amar a Dios, creer en Dios, servir a Dios, orar a Dios, leer su palabra, porque ellos imitan lo que ven. Porque lo que ellos deben ver en vos es una dependencia profunda de Dios. Y porque la actitud es más importante que los hechos, o que las palabras, mejor dicho. Porque muchos enseñan, pero no viven lo que enseñan. Por eso hay muchos, incluso hijos de pastores, que se han alejado de Dios, porque ven que sus papás predican una cosa, enseñan una cosa, dicen una cosa, pero viven otra totalmente distinta, lejos de Dios. Y ven una hipocresía entre lo que sus padres enseñan y lo que viven. Y se terminan renegando con Dios, alejando de Dios por lo que ven en sus padres. Las historias bíblicas son hermosas, pero no son suficientes. Ellos, más que escuchar, necesitan ver que lo que vos predicás en tu casa, lo que vos hablás de Dios en tu casa, no solo lo hablás, sino que lo vivís. Para ellos, que su papá sea una persona íntegra es más importante que cualquier historia que le podamos contar. Es hermoso contarle historias bíblicas a nuestros hijos. Y si no lo haces, te invito a hacerlo. Es hermoso que tus hijos aprendan de las historias de la Biblia. Pero no es suficiente. Es necesario que ellos vean que lo que vos enseñás, lo vivís. Y ya para ir terminando, te quiero leer una investigación, un estudio que realizó LifeWay o algo así. Y ellos se centraron en los factores que hacen que los niños no abandonen su fe cristiana al crecer. Y dice que encuestaron a 2.000 padres, papá y mamá, es decir, 1.000 matrimonios, creyentes, principalmente protestantes, como nosotros, evangélicos, precisamente de Estados Unidos fue la investigación esta. Durante el estudio, todos ellos asistían al menos una vez al mes. Es decir, que eran personas que participaban de la congregación y tenían hijos adultos, es decir, entre 18 y 30 años de edad. El estudio arrojó que, y presta atención porque estos números son, wow, me rompieron la cabeza. Los padres dieron observaciones sobre, 2.000 padres, 1.000 matrimonios, tenían en total 3.472 hijos. Y el 85% fueron identificados como cristianos por sus padres. Es decir, de los 3.472, los padres creían que el 85% de estos hijos eran cristianos, ¿sí? Se los podría considerar cristianos. Pero el estudio logró identificar que solo el 3%. ¿Qué diferencia del 85 al 3%? Es una enormidad. El 1% son 34 personas, 34 hijos, es decir, que casi 100 hijos de los 3.472 realmente tenían prácticas que lo definían claramente como creyentes. 47% de todos los hijos desarrollaba solo algunas acciones que lo identificaban como cristianos. Tal vez solo iban al templo, pero todo el resto de su vida era un desastre. O solo ofrendaban, o solo diezmaban, pero el resto no hacían absolutamente nada. El 39% de los que quedaban se identificaban como cristianos, pero no tenían ninguna de las prácticas cristianas antes mencionadas. Es decir, si vos les preguntabas a ellos decían, sí, yo soy cristiano. Nací en una casa cristiana, pero no concurrían a la iglesia, no escuchaban una predicación, no escuchaban ni siquiera una música cristiana, no tenían ninguna práctica que podría identificarlo como cristiano, solamente lo que ellos decían que se consideraban cristianos.
y el 11% se identificaron como no creyentes. Directamente no querían saber nada. Solo el 3% de todos los hijos de matrimonios y familias cristianas tenían actitudes o comportamientos, prácticas que lo definían claramente como creyentes. ¡Wow! ¡Qué poco porcentaje! Me sorprendió y me dolió pensar que solo el 3% de tanta cantidad de hijos de matrimonios y familias cristianas se podían realmente identificar y podían palpar que por sus actividades y su comportamiento realmente eran o se los podía considerar cristianos. Se identificó además 3 factores, los 3 factores que más influenciaron para que los hijos se alejaran de Dios. El tercero, el menos importante, digamos, de estos, o el que menos influenciaba de estos 3, aunque los 3 influencian mucho, el tercer factor negativo es que el niño escuchaba principalmente música secular mientras crecía en un hogar cristiano. Es decir, un niño nació en una familia cristiana, con un matrimonio cristiano, y en la casa se escuchaba mayormente música secular. Y algunos dirán, bueno, pero no toda la música secular es mala. No estoy diciendo eso, ni te estoy pegando la música que vos estás escuchando. Vos sabrás la música que se escucha en tu casa. Pero el tercer factor que más influencia para que tus hijos se alejen de las cosas del Señor es que en tu casa se escuche mayormente música secular. El segundo factor era que el niño era rebelde al crecer. Es decir, un niño difícil de llevar y que sus padres no le pusieron límites. Porque no es lindo ponerle límites a tus hijos. No es de buen padre, diría alguno. No es cool, no es divertido, no es grato para tus hijos que le pongas límites. Pero Dios dice, el que ama, Él corrige. Y de la misma forma, siguiendo el modelo y el ejemplo de nuestro Padre Celestial, que es el Padre perfecto y que no falla, si Él corrige a sus hijos, ¿por qué vos no lo vas a corregir? El segundo factor que más influencia por la cual los hijos se alejan de las cosas de Dios es porque eran rebeldes al crecer y sus padres no le pusieron límites. Y el primer factor negativo, el que más influencia, era que el niño o niña dejó de sentir interés por asistir a la iglesia cuando llegó la adolescencia. Y sus padres no lograron guiarlos. Tal vez durante niños iban a la iglesia, los acompañaba a su papá. Cuando fueron adolescentes, un día dijeron, no quiero ir más. Ya no me interesa. Los amigos que tengo en la iglesia no son tan buenos, no son tan divertidos, no me atraen tanto como mis amigos del barrio, como los influencers que veo en YouTube. Prefiero antes de ir al templo quedarme jugando a los videos en casa, mirando YouTube, mirando programas, mirando lo que sea. Y los papás se dieron a eso. No invirtieron tiempo. Papás, si tus hijos quieren llevar tenés un hijo adolescente o vas a tener un hijo adolescente y quieres llevar a sus amigos de la iglesia, del templo, a comer a casa un viernes a la noche, pizza y vos tenés ganas de dormir, déjame decirte, abrirle las puertas. Que se queden hasta las 3, 4 de la mañana si es necesario, aunque duermas poco, pero que ellos hagan sus mayores amistades en la iglesia, para que de esa forma no se van a alejar. Pero también, como les decía, este estudio identificó los 8 factores, 8, que inciden positivamente en el desarrollo de la fe de un niño a largo plazo. Es decir, tenemos que centrarnos en estos 8 factores, principalmente en los 3 últimos que voy a leer, que son los que más influencian para que tu hijo tenga pocas posibilidades, o poca probabilidad sería esa, poca probabilidad de que cuando crezca se aleje de las cosas del Señor. Si a vos tu anhelo es que tu niño cuando crezca no sea parte de las cosas del Señor, presta atención a estos 8 factores. En el 8º lugar, un factor importante que influencia a los niños positivamente era el hecho de que los padres señalaran
principios bíblicos en la vida cotidiana de sus hijos. Es decir, si tu hijo hace algo bueno, poner un principio, bien, enseñar principios de administración, aun cuando son pequeños, separar el diezmo, orar. Principios bíblicos en sus decisiones, cuando ellos, deciden si tienen que ir a fútbol o ir a básquet. Oremos y busquemos la voluntad de Dios para tu vida. Eso que hiciste agrada a Dios, eso que hiciste no agrada, entristece a Jesucristo, entristece al Espíritu Santo. Que ellos vean que las cosas de Dios también son parte de su día a día, de su vida diaria. En séptimo lugar, cada vez que los padres se equivocaban, tenían la actitud de pedir perdón a sus hijos por sus faltas. ¿Cómo nos cuesta pedir perdón? Y cómo lastima el corazón de Dios el no pedir perdón. Pero cómo lastima el corazón de tu hijo el no pedir perdón. Pero cómo sana y edifica y desarrolla a tu hijo que vos les pidas perdón cuando te equivocas. Te vas a equivocar. Dios no se equivoca, Dios es un Dios perfecto, es un Padre perfecto. Pero vos sos un padre y una madre imperfecto. Y te vas a equivocar. Tené la humildad. Si querés que tus hijos no se alejen de las cosas de Dios, en séptimo lugar, es que los padres le pidan perdón a sus hijos cuando se equivoquen. En sexto lugar, la influencia de las personas cercanas al parecer tienen mucho que ver. En este caso era la cercanía de un amigo o una amiga que era una buena influencia para que el niño siguiera a Cristo. Es decir, invertí tiempo en los amigos de tus hijos. Que los mejores amigos de tus hijos sean personas, niños y niñas de la iglesia. Invítalos a tu casa, aparta tiempo. Es necesario que eso suceda. Porque si no tienen hijos en la iglesia, amigos en la iglesia, van a tener amigos en otro lado. Y el sexto lugar, algo muy importante que influencia para que tus hijos no se vayan de las cosas del Señor, es que sus mejores amigos estén en otras personas que también aman a Dios. Dicen estudios sociológicos que si una persona hace siete relaciones fuertes, no hay nada que lo aparte de ese lugar. Sea un lugar bueno o sea un lugar malo. Si hace 7 amigos, buenas amistades en la iglesia, no se va a apartar nunca del camino de la iglesia. Si hace 7 amigos muy fuertes en el fútbol, nunca se va a apartar de ese ámbito. Si hace 7 amigos en lugares donde se drogan, nunca se va a apartar de ese ámbito. O por lo menos le va a ser muy difícil irse. En quinto lugar, dice este estudio, si el niño estaba comprometido de alguna forma en viajes o proyectos misioneros, esto influenciaba muy positivamente al desarrollo de la fe del niño. Tal vez con tus hijos no te podrás ir de misionero a algún lado, ¿sí? Pero, ¿por qué no ofrendar para un misionero? ¿Por qué no ofrendar para una obra misionera? ¿Por qué no ir un día que como congregación vayamos, por ejemplo, a pintar a algún lugar o como cuando en su momento las mujeres fueron con los asilo de ancianos, ahí está, con el asilo de ancianos que queda acá a una cuadra? ¿Por qué no llevar a tus hijos que ellos los vean? ¿Cómo vos servís a los demás? Eso era el quinto factor. En cuarto lugar, ya nos estamos acercando a los más importantes. En cuarto lugar, tenemos un factor que podría pasar desapercibido o que los padres podían llegar a darle poca importancia y que tiene que ver con el tipo de música que escucha el niño. El estudio encontró que un elemento clave, estamos en los 4 más importantes, que un elemento clave en el desarrollo de la espiritualidad del niño es si de pequeño escuchaba principalmente música cristiana. Leíamos hace un poquito que de los tres factores que peor influencian para que el niño, el hijo, cuando crezca, se aleje de las cosas de Dios, una de esas, la tercera era que en su casa, aún cristiana, se escuchaba mayormente música secular, música que no era cristiana. En cuarto lugar, uno de los que más influencia para bien, para que ese niño cuando crezca no se aleje de la fe cristiana, no se aleje de Dios, es que en su casa, de cuando es pequeño, se escuche mayormente
música, no exclusivamente. No está mal escuchar otra cosa, pero mayormente que sea música cristiana o que adore a Dios, música que alabe a Dios, música que reconozca a Dios. Y tercer lugar, ya estamos los tres que más influencian y ya casi terminamos. Pero presta atención a estos tres, es extraordinario lo que este estudio arrojó. En tercer lugar, el tema de los espacios de servicio en la iglesia también influía considerablemente. Si el niño o niña servía regularmente en su congregación, tenía la posibilidad de desarrollar una fe más fuerte en el futuro. Esto no está hablando solamente de niños de 4 o 5 años, ¿sí? Está hablando de adolescentes hasta cumplir los 18 años. O sea, que lo tercero que más influencia que tu hijo cuando sea grande no sea parte de la fe en Dios, que no sea parte de ser discípulo de Dios, es congregarse, asistir regularmente al templo, asistir regularmente a Catedral Peques, asistir regularmente a la Horita Feliz, encontrarse con otros niños, encontrarse con otras personas que aman a Dios y cuando tenga edad para hacerlo, o antes, ¿por qué no? Cuando pueda ser niño, encontrar algo, cuando sea adolescente, servir a Dios. El congregarse es una ordenanza, es un mandato de Dios, porque Él sabe que si nos congregamos es más difícil que nos alejemos. Y el tercer factor que más influencia es precisamente el congregarse. El segundo lugar, según el estudio, los niños que aprendieron a orar tanto en forma privada como pública, mientras crecían, tenían más posibilidad de tener una fe sólida en el futuro. El tercer factor que más influencia es el congregarse. El segundo factor es orar. Papá, enseñá a orar a tus hijos. Es importante que tus hijos aprendan a orar. Que no haya noche que se vayan a acostar sin antes orar por ellos y que ellos oren también. Algo que aprendí con mis hijos es que la forma en que ellos más aprenden es repitiendo. Así que yo le oro y ellos repiten. Lleva su tiempo, lleva su trabajo, lleva el doble de tiempo. Yo cuando oro más rápido y en menos tiempo, ellos repiten a su tiempo, van despacito. Pero me di cuenta que ellos van adoptando incluso palabras, frases, orar por distintas cosas. Cuando lo dejaba orar solo oraban por que le dé un buen sueño y que lo cuide durante la noche. ¿Cómo me llenó de alegría los otros días que mi hija quiso orar en la comida y oró? Señor, así como las jóvenes te estaban esperando, porque hablaba de las jóvenes prudentes y las que no eran prudentes. Las que habían ido esperaban el novio y se le apagó la vela, la lámpara, y cuando llegó el novio tenían la lámpara apagada y se habían ido a buscar aceite. Entonces, Señor, queremos ser como las jóvenes, así oró, que te están esperando con la lámpara prendida. No queremos que que llegue y tengamos la lámpara apagada. Te estamos esperando. Queremos que vuelvas. No, cuando la escuché orar de esa manera, y era lo que habíamos orado, o yo le había guiado a orar dos o 3 días antes, que habíamos leído en la Biblia esa historia, yo se la había explicado, de que tenemos que estar preparados, de que tenemos que estar atentos, que Jesús vuelve por segunda vez en toda su gloria, pero no sabemos cuándo va a ser. Y cuando Él venga, tenemos que estar preparados para eso. Qué hermoso fue escucharla orar así. A mi hijo cada día ora más lindo. Y eso hay que invertir. El segundo factor que más influencia es aquel niño que durante su crecimiento aprendió a orar en forma privada y pública. Y finalmente, el factor que más influye, dice el estudio, en el desarrollo de la fe del niño y adolescente, según el estudio, muy por encima, o sea, muy lejos, lo que más influencia lejos todo el resto de los factores, fue el hecho de que los padres, papás, fíjate esto, que los padres le enseñaran a sus hijos leer regularmente la Biblia mientras crecían. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Las historietas, leer los superhéroes, no hay que hacerlo, a mí me gusta ver películas de superhéroes, me gustan las historietas, pero lo más importante, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si querés que tu hijo no se aleje jamás
de la fe cristiana, de ser un discípulo de Jesucristo, entonces el factor que más influencia, y por lejos y por mucho, es precisamente que ellos se hagan el ejercicio de leer regularmente la Biblia mientras crezcan. Si te parecen muchos factores, si te parecen muchas cosas, centrate en las 3 primeras: congregarse, orar y estudiar o leer la palabra de Dios. Si como papá, como mamá, querés ser el mejor influencer que se puede ser, si querés hacerlo de la mejor forma, si querés que tus hijos, aun cuando sean ancianos, cuando sean grandes, jamás se aparten de las cosas de Dios, jamás se aparten de su camino, centrate en estas 3 cosas. Congregate con tus hijos. Aunque ellos no quieran venir, tráelos. No te quedes cómodo en tu casa, no te quedes cómoda en tu casa. Aunque vengan refunfuñando, que se congreguen, que hagan sus amigos, llévalo a Catedral Peques, llévalo a la hora feliz cuando volvamos los días sábados. Durante la reunión los niños más pequeños tienen su propio, que le decimos Catedral Peques, sus propios encuentros. Qué importante que ellos vengan, que aprendan de la palabra de Dios, pero que también creen amistades con otros niños de su edad dentro de la iglesia. Con los adolescentes, envíalos, traelos. Salí de tu comodidad. Buscalo, llevarlo a las 7 de la tarde, buscalo a la 1 de la mañana cuando ellos terminan la actividad. Aunque tengas que despertarte y dormirte, pero estás invirtiendo en tus hijos, que ellos puedan hacer amigos dentro de la iglesia. Ese es el tercer factor. El segundo factor que más influencia, la oración. Que no haya comida, que arranquen a comer tus hijos sin haber orado primero a Dios. Que no se vayan a dormir ni una sola noche sin haber orado con ellos, sin que vos lo hayas bendecido. Que cuando tengan que rendir un examen, cuando tengan que ir al jardín, puedas orar por ellos, que ellos aprendan a orar, que lo hagan en voz alta frente a los demás, cuando viene la familia también, para que ellos puedan aprender a orar en forma privada y personal, pero también en lugar público, que no les avergüence el orar delante de las personas, que para ellos sea algo natural. Y el factor más importante, que también requiere disciplina, esfuerzo, es que ellos vean en vos primeramente, pero que también que les enseñes a ellos a leer la palabra de Dios, la Biblia en forma regular, con lenguaje sencillo. Buscate la Biblia más infantil, más sencilla que haya, no importa. Nosotros tenemos una Biblia que compramos que es como de cómic, tiene todos dibujitos así con globitos y van contando las historias de la Biblia. Y todas las noches, antes de que se vayan a dormir, leemos una de esas historias. Los héroes de la Biblia o algo así se llama. Porque entendí que el factor que más influencia para que mis hijos cuando se vayan creciendo y ya se hagan grandes, no se alejen de las cosas de Dios, es que desarrollen el ejercicio, la costumbre de leer la palabra de Dios regularmente. Y ahora sí, termino con esto. Te vuelvo a leer el mapa, la guía, el instructivo que tenemos como padres para influenciar sabiamente, para ser ese primer influencer de nuestros hijos. Deuteronomio, ya lo leímos, pero te lo vuelvo a leer. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, y ahora agrego 2 más. Del versículo 5 al 9. Imprimítelo, escribilo a mano, copiátelo, ponelo en un cuadrito. Es importante que te lo grabes. Y dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en tu corazón estas palabras, las palabras de Dios que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y los 2 versículos que agregué dice: átala en tus manos como un signo, es decir, que la pueda ver constantemente la palabra de Dios. Llévalas en tu frente como una marca, que sea lo que guíe tus decisiones, tus pensamientos, que la gente vea que amás la Escritura y que la seguís. Escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Es decir, que donde vayas, cambies la vista y veas y puedas leer la palabra de Dios. Te invito a comenzar, si nunca lo hiciste,
a hacerlo con este pasaje, para que realmente se grabe y se impregne en tu mente y en tu corazón, como la palabra dice. Así que papá, en tu día quiero orar por vos. Mamá, si te toca hacer los dos roles de mamá y papá, también quiero orar por vos, para que realmente puedas influenciar de tal manera a tus hijos, que aun cuando vos ya no estés en esta tierra, tus hijos amen a Dios, sigan sus enseñanzas y ellos sean realmente discípulos de Jesucristo. Que ese gran mandamiento se cumpla en tu casa. Señor del cielo, gracias por tu palabra. Gracias, papá, porque tú eres nuestro mayor ejemplo de un Padre celestial. Y aun cuando parece que es una tarea imposible para nosotros, dice que tú nos has creado tu imagen y semejanza. Así que podemos ser buenos padres como vos lo sos. Enseñanos, Espíritu Santo. Nos entregamos en tus manos hoy, papá, para que tú nos moldees como barro en tus manos, que quite de nuestra vida toda impureza. Señor, y ahora yo oro en el nombre de Jesús por cada papá, para que esta palabra se impregne en su mente, en su corazón y en su espíritu. Que entiendan que ellos tienen que ser el primer influencer, el que mayor influencia ejerza sobre sus hijos. Que no derive esa tarea en nadie más, ni siquiera en su esposa. La mamá tiene también su tarea de influenciar a sus hijos, pero es una tarea hermosa que tenemos como papás, de influenciar, de educar, de disciplinar incluso a nuestros hijos, Señor. Trae ese amor sobrenatural que solamente vos podés dar a aquel que tal vez no tuvo una experiencia o un buen ejemplo de padre y les cuesta tomar ese rol, aceptar ese rol. Ahora sana todo abandono, sana toda mala experiencia de padres dañinos, violentos, golpeadores, ausentes. Señor, y que el mayor ejemplo de padre, que eres tú, se impregne en cada uno de nosotros y podamos ser padres que afecten a nuestros hijos de tal forma que aun cuando sean grandes, no se aparten de tus caminos. Señor, que velemos para que ellos se congreguen, que oren y que estudien la palabra de Dios. Porque de esa forma es muy poco probable que se alejen de tus cosas, Señor. Papá, y también oro por las mamás que hoy le toca ser papá y mamá, porque ese hombre se fue, las abandonó o tal vez murió. Pero papá, en el nombre de Jesús, dale la capacidad, la guía, la fortaleza, la sabiduría para poder guiar a sus hijos, para poder influirlos de semejante manera que aun cuando sean grandes no se aparten de vos. Papá, y por esos niños que no tienen papá, que tal vez tampoco tienen mamá, Señor, que ellos puedan experimentar tu paternidad en este tiempo sobre sus vidas. Sana su corazón, sana esa ausencia, esa orfandad en sus vidas. Papá, y que tú puedas ser ese Padre celestial que sana toda herida, que sana todo corazón, que cubre toda ausencia y que ellos puedan ser completos en vos, que puedan ser aceptados completamente por vos, porque tú los amas aún antes de la creación del mundo. En tu santo, hermoso y poderoso nombre, Jesús. Amén y amén. Amado, que tengas un excelente Día del Padre, que lo disfrutes en familia. Velá por tus hijos, pelea por tus hijos, cuidá y guardá a tus hijos. Es tu tarea y es tu privilegio también hacerlo. Ellos son invaluables. Dios confió en vos. Si Él te dio hijos, mamá, si Él te dio hijos, es porque Él confía que tenés lo que era necesario para ser el papá y la mamá que ellos necesitan. Y te recuerdo, y con esto nos despedimos, el próximo domingo, 27 de junio, a las 11 de la mañana, nos vemos en este lugar. Hacemos el super lanzamiento. Celebramos que nos volvemos a juntar presencial en este lugar, pero también hacemos el super lanzamiento de la campaña Una Fe Audaz. Así que no te quedes afuera. No te quedes sin ser parte. Es necesario, hay grandes cosas extraordinarias de Dios para tu vida. Así que aprovechala, disfrutala y nos vemos el próximo domingo. Dios te súper bendice.